Póngase de pie, mis queridos hermanos. Ya van a descansar, ya van a... dejan de hacer bulla allá. No sé si es un niño que están haciendo bulla, pero si es ustedes, dejan de hacer bullas, por favor. Estamos contentos. Yo sé que la bendición del Señor está sobre nosotros. El cuerpo se siente cansado, pero el espíritu está dispuesto. Está hablando del espíritu humano, del corazón humano que ya está entregado en la mano del Señor. Aunque haya cansancio, aunque haya cualquier cosa, pero hay un espíritu que está entregado en la mano del Señor. Así que vamos a hablar sobre el tema en esta hora, la consecuencia del pecado. Dios bendiga a todos los que están entregados su vida a Jesucristo, y es tiempo de que oremos por aquellos que todavía no han entregado su vida a Jesús, porque Jesús es la vida, el camino. Nadie viene al Padre si no es por Él. Génesis capítulo 3. Dios bendiga a todos los hermanos que nos están siguiendo en esta tarde. Si alguien, ¿verdad?, está siguiendo nuestra transmisión, y los que van a ver más después. Aquí con nosotros ya está empezando el calor, pero muchos andan con suéter, con chumpa, porque así es el cuerpo de cada uno de nosotros. También no tenemos un aire acondicionado bien fuerte. Quisiera, ¿verdad?, ya hablé con los hermanos de poner, pero no sé, ¿verdad?, porque también vamos a comenzar la construcción, pero estamos hablando de más que todo falta todavía. Entonces no sé qué vamos a hacer, pero sobre todo estamos aquí, aunque hay un poco de calor, y tenga compasión de los niños, de sacar sus niños si es que es cuando empiezan a llorar, pero esperemos que nadie empiece a hacer bulla en esta preciosa hora. Bueno, ¿ya están conmigo, hermanos? Génesis capítulo 3, verso 23 al 24. Como siempre, damos la bienvenida. Génesis 3, ¿estoy bien? Génesis 3, verso 23. Como siempre, damos la bienvenida. Si alguien está por primera vez, esperemos que se siente contento, que se siente en casa. Y si alguien nos visita por segunda vez, sean bienvenidos. Manchulena y Shaquil, hermanos y hermanas. Y también un hermano que hay con transmisión, Dios y la de ella, y siempre con la Dios quija, y también llenando Dios quija. Bueno, vamos a leer, hermanos, ya lo tienen. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, dice Génesis capítulo 3 y verso. Revolvía por todos lados para guardar el huerto de Edén. Quedamos ahí. Y el verso 24. Echó pues fuera al hombre. Toma su asiento. Alabado sea el nombre del Señor. Aquí hay un montón de hombres que fueron desobedientes, que está escrito en la Biblia. Sobre todo no vamos a leer todos hombres que fueron desobedientes, pero cuando fueron desobedientes lo pagaron más carísimo. O sea, el Señor se enojó con ellos. Diga conmigo, los hombres que fueron desobedientes, el Señor lo castigó. ¿Habrá alguien que quiere ser desobediente aquí?
¿Cree que no? ¿Quieres que Dios te castigue? No, yo no quiero, yo sé que ustedes también. Ahora pregunto, ¿cuántos quieren ser bendecidos? Entonces usted va a seguir a Dios, porque solamente con Dios hay bendición. Entonces, hermanos, solamente con el Señor hay bendición, hay vida y hay paz. Vemos aquí, pregunto a los hermanos, yo sé que aquí hay personas que estudian la Biblia, ¿qué dijo Dios al hombre cuando Dios empezó a hablar con él? O tengo para más fácil, ¿qué es lo que dijo Dios a él? ¿O cuál es el pensamiento, qué fue el pensamiento de Dios al hombre, con el hombre? ¿Qué dice la Biblia acerca del hombre? ¿Habrá alguien aquí que estudie? ¿Qué dice la Biblia acerca del hombre cuando empezó a caminar en el huerto? El huerto es el lugar más precioso, el lugar de Dios. Tiene que guardarse y no tocar el pecado. No tocar el pecado. Eso es lo que dijo Dios, pero la Biblia dice, y lo bendijo Dios. Quiere decir, y Dios lo bendijo. Dios dijo, este hombre va a disfrutar la vida, no va a sufrir, no va a llorar. Y el Señor le dio una vida. La Biblia dice, y lo bendijo Dios. Y lo dijo, y dijo Dios, multiplica, camina, disfruta, viva de la vida. Eso es lo que dijo Dios. Pero ¿qué pasó con el hombre? ¿Qué pasó cuando el hombre pecó? La Biblia dice, hermanos, el hombre fue sacado del lugar donde Dios puso y lo echó Dios afuera al hombre, porque el lugar del hombre en el huerto de Edén era precioso. Era un lugar tan hermoso donde Dios le dio la oportunidad al hombre. Ahora disfruta, lo bendijo Dios. Pero de repente pasó el tiempo y el hombre pecó y Dios lo sacó en el huerto. Hermanos, la consecuencia del pecado. La consecuencia del pecado, el hombre, hermanos, tenía una mejor vida. Mas después de esa explicación, entonces empezaremos a hablar de nuestra vida. Pero yo quiero enseñarles cuál es la consecuencia del pecado. La Biblia nos enseña la consecuencia del pecado, porque Dios no tenía planeado para sacar al hombre del huerto de Edén. Pero por causa del pecado el Señor lo sacó. Entonces después nació Caín, aunque en una vida ya un poco más diferente. Pero cuando man ya itogiol al chet choklal hushal kami sahsitan me hushal ahil hushal babant iltu. Shituman saktuman takut kiblan ta Dios ha Adán y shiqe hone choklal Adán pura tabanil pura tutsalahbil. Pero de repente Adán al chet saktuman Dios te Adán no cumplió lo que Dios dijo. No tocas esto, no pecas, porque antes de hacer eso cuenta conmigo. Dios tuvo la comunicación con Adán. Pero de repente Adán no cumplió con lo que Dios dijo. Entonces, en Dios, Adán, tú en el lugar con Dios, con Dios. Entonces, tú, Adán, aunque pena, aunque partas choclalca, Adán, aunque nacieron sus hijos en otro ambiente, pero sobre todo todavía Dios, ahí estaba Dios con su misericordia. Entonces de repente, mis queridos hermanos, nació Caín y Abel, y empezaron una vida. Pero aquí vamos a ver la consecuencia del pecado. Estamos
viendo, estamos haciendo un resumen acerca de la consecuencia del pecado. Por eso siempre este mensaje se va a mantener aquí, porque el plan de Dios es que tengamos una vida, que cada ser humano tenga vida eterna, aunque te cuesta, aunque te duele. Pero nosotros tenemos que decir como predicador que no es bueno estar en pecado. Hay consecuencia si tú vives en pecado. Si dejamos a Adán a un lado, ya hablamos, ya vimos un poco, unos minutos, que Dios tenía plan con Adán, tenía preparado Dios su vida, caminó, ahí no había delincuencia, no había asesinato, pero de repente Caín trajo el espíritu de toda desobediencia. Hermanos, Caín, de repente Caín y Abel crecen, y ambos tenían una vida, tal vez no tan bendecido, porque el padre de ellos había pecado, pero sobre todo Adán tuvo otra vida, y después vino Caín y Abel. ¿Qué fue Abel? ¿Qué fue Abel? Pastor de oveja. Abel tenía una vida. Caín también entonces fue labrador de la tierra, sembraba yo no sé qué clase de verduras, sembraba él, pero sobre todo tenía siembra, tenía cómo vivir. Pero de repente trajeron ofrenda para Dios, y de repente había Caín traía el espíritu de desobediencia. Caín estaba bien, tenía su siembra, Abel también, pero de repente ofrecieron una ofrenda para Dios. Caín no le dio lo mejor para Dios, Abel sí. Y sobre todo Caín se enojó con su hermano y mató a su hermano. Ahora vamos para que ustedes vean la consecuencia del pecado. ¿Qué es lo que hizo Dios con Caín después de matar a su hermano? Génesis capítulo 4 verso 11. Génesis capítulo 4 verso 11. Lo que vamos a leer es lo que dijo Dios a Caín. Génesis capítulo 4 verso 11. Todos leemos: ahora pues, maldito seas tú de la tierra. Quedamos ahí, pero leemos bien. Ahora pues, maldito seas. Quedamos ahí. ¿Cuál es la consecuencia del pecado? ¿Lo bendijo Dios? No, es la consecuencia del pecado. Así que tengan cuidado de seguir viviendo en pecado. Tengan cuidado de seguir viviendo en pecado, porque es mejor buscar a Dios. Cuando tú buscas a Jesús, estás buscando una vida. Tenga cuidado de seguir viviendo en pecado. Vamos a tener cuidado, porque el pecado trae consecuencia. Hermanos, todos nosotros estamos destituidos de la gloria de Dios. Todos nosotros, cuando el hombre pecó, cuando el primer hombre pecó, todo el ser humano, su descendencia fue destituido, está destituido de la gloria de Dios. Hermanos, no solamente la consecuencia es que el pecado, hermanos, nos hace alejar de Dios. El pecado nos tiene alejado de Dios.
Porque qué precioso hablar de bendición y poner una profecía y que usted también empieza a brincar o a temblar con una profecía. Eso no sirve si tu vida está en pecado. Por eso nosotros tenemos mucho cuidado en cómo caminamos y también vemos a las ovejas cómo caminan, porque es nuestra responsabilidad. Ahora pues, maldito seas tú de la tierra, dijo Dios a Caín. Hermanos, nosotros en este tiempo, pero antes de poder hablar ya en nuestro tiempo, hay otra historia en la Biblia. Para que ustedes entiendan que es la consecuencia. Cuando joven y señorita, cuando estamos en pecado, ¿cuál es nuestra vida? ¿Qué es la vida? Vamos a ver cuando estamos en pecado. Pero cuando estamos en Cristo, entonces, ¿cuál es otra vida? En esta tarde aprenderemos. Y cada uno de nosotros tiene una vida. Cada uno de nosotros tiene un caminar con Dios. Cada quien sabe cómo camina con Dios. Quizás estás prosperado hoy, quizás tienes tu familia bendecido, pero estás en pecado. Tenga cuidado, porque tarde o temprano puede llegar, hermano, la maldición sobre tu vida. Tarde o temprano Dios ya puede terminar su paciencia contigo, porque no podemos seguir caminando en pecado. Otra consecuencia del pecado o de la desobediencia, y eso encontramos, hermanos, en Lucas capítulo 15 verso 11. Lucas 15 verso 11. Y esto habla del hijo pródigo. Alabado sea el nombre de Jesús, hoy y siempre. Lucas capítulo 15 verso 11. Dele gracias a Dios por una vida que tienes. Yo le doy gracias a Dios por la vida que tengo, hermanos. Pero si usted ve mi vida ya destruido, eso va a ser mi problema, no va a ser problema de Dios. Porque no fue problema de Dios de sacar al hombre en el huerto de Edén. Dios lo sacó por desobediencia. No fue problema de Dios maldecir a Caín, porque fue su problema. Aquí vemos, no fue problema del Padre y de Dios, que de un joven que vamos a ver que estuvo sufriendo, fue su problema. Lucas capítulo 15 verso 11. Ya están conmigo. Vamos a llegar al 16. También dijo: un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y ahí despreció sus bienes, viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia, y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos, y deseaba llenar su vientre de las algarrobas
que comían los cerdos, pero nadie le daba. Quedamos ahí. Ustedes ven la consecuencia del pecado. ¿Por qué ese joven empezó a sufrir? Tenía todo con su papá, tenía todo con su padre. ¿Y qué pasó con él? Empezó a sufrir la consecuencia del pecado. Hermanos y hermanas, no sé si ustedes están imaginando un poco la vida del primer hombre que Dios le dio. Caminaba en el jardín, en el huerto, en plantas, no trabajaba, solamente caminaba y se llenaba con frutas ahí, todo eso, todo natural. ¿Sabe por qué muchos de nosotros estamos enfermos hoy? Hermanos, aunque no lo creen, y perdónenme, pero ese es un estudio. Porque hay partes donde los científicos no fallan, pero hay partes donde ellos tienen falla. Mire, hermano, hay un montón de gente están totalmente enfermos hoy. Muchas veces, hermano, la Biblia nos enseña por causa del pecado y por causa de los alimentos que estamos comiendo hoy. O sea, 50% y 50%. Pero no era la vida del hombre que Dios le dio. En la vida del primer hombre no había pecado, no había enfermedad, pero de repente cuando el hombre pecó, ahí empezó la enfermedad. ¿Por qué muchos de ustedes fueron engendrados con un hombre borracho? ¿Por qué? Por causa del pecado. Pero Dios promete liberarte en esta tarde. Dios promete sanarte. Dios está aquí para sanarte. ¿Por qué muchos de ustedes ya dejaron su esposa allá en Guatemala? Las hermanas están solas. ¿Por qué? No era el plan de Dios si estás casado. No era el plan de Dios cuando te casaste. Y eso no es lo que prometiste. ¿Qué es lo que prometiste cuando te casaste? Prometo cuidarte en la riqueza y en la pobreza. Ya quebraste un sí que diste, ya quebraste una promesa que le diste a tu esposa. Eso está duro, ¿verdad, hermano? ¿Sí o no? Pero esta es palabra de Dios. Pero no que la mujer prometió contigo de vivir en la pobreza. Pero ya lo dejaste. Ya makutron de mi hija yehun sivilo chitron de chuhlala. Habla plan Dios tú, la habla banda de Dios, Dios tú, tú yetron chuhlala mi. Tú chamakut vinchana. Ten paciencia. Tenga paciencia, pero quiero hablar y quiero decirle: ¿por qué estás sufriendo? ¿Por qué tienes deseo en la carne? ¿Por qué no vives en espíritu y en verdad? ¿Por qué no eres un adorador de verdad? Por causa de todo lo que estás pasando. Es por tu culpa, hermano, no es de Dios. Hermanos, ¿por qué la pobre mujer está sufriendo sola con su hijo? Hermana o mujer, ¿dónde está el papá? No hay papá. No, mi hijo no tiene papá. Fue engendrado con el Espíritu Santo, es su Mesías. No. ¿Por qué? Nació otro Mesías entonces, si no tiene papá. No, no es cierto. Pero mentiras. Tiene papá. El problema fue engendrado en pecado. Y la mujer llorando. Oh, señoritas, ¿dónde están las señoritas aquí que no han tenido esposa? Muy bien. Te aseguro y profetizo en el nombre del Señor, y si tú cumples, que nunca vas a pedir ayuda a nadie. Si en lugar de pedir ayuda, tú vas a bendecir a otros. Pero cumple lo que Jesús quiere de ustedes. ¿Dónde están los jóvenes aquí? Hermanos jóvenes, en lugar de pedir ayuda, usted va a bendecir la vida de otros.
¿Por qué las mujeres? ¿Por qué el hombre sufre? Por consecuencia del pecado. ¿Usted cree que usted va a llorar un día? Ya se fue el hermano. Si Dios te da un hombre, te aseguro que nunca se va. Se va a cumplir la palabra hasta que la muerte nos separe. Ese es el plan de Dios. ¿Me están entendiendo? ¿Por qué? ¿Por qué el hombre? ¿Por qué? ¿Por qué el hombre? ¿Por qué hay hermanas, hay personas, bueno, no aquí gracias a Dios, pero hay mujeres que sufren? Hermano, un consejo, ya no quiero, ya no aguanto, yo no puedo tener más hijos porque estoy enferma, pero el hermano dice que va a tener lo que Dios se da y están en pecado. Ay, hermanos, hombres desobedientes. Es que dice mi esposo quiere cumplir una parte que Dios quiere, dice que multiplicar la tierra y dice que si hay una docena, ni el sinvergüenza sabe cuidar su hijo, ni el sinvergüenza sabe preparar una comida. ¿Sabe por qué el ser humano vive así en problema y discusión? Por causa del pecado. Y eso no es la vida que Dios quiere. Esa es la vida. Dios quiere una vida abundante. Esa no es la vida, hermanos, que Dios quiere que tengamos, discutiendo y peleándose. Todo esto por causa del pecado. ¿Por qué el joven empezó a sufrir? Por causa del pecado, por causa de desobediencia. Tenía todo con su padre. Es lo mismo que está pasando con las señoritas, los jóvenes hoy, hasta incluso ya mayores de edad. ¿Por qué? Porque un padre es disciplinado. ¿Por qué los padres son disciplinados por causa de sus hijos? Porque no saben cuidar a sus hijos, ni toman la responsabilidad. Es más, hermanos, está a favor del pecado que hace un hijo. Por esa razón. Pero si tú empiezas a tener celo de las cosas de Dios y no permites pecado en tu hogar, hermano, eso es lo que Dios quiere. Que no permites pecado en tu hogar. La consecuencia del pecado. ¿Sí vieron aquí lo que pasó en la vida de un joven que malgastó todo y se fue lejos de Dios? No hay vida. Lejos de la presencia de Dios no hay vida. Lejos de Dios no hay vida. Pero alguien en esta tarde quiere venir, pero yo quiero volver, yo quiero ver, yo quiero estar cerca de Dios. Y Dios cambió el plan y dijo: yo quiero que los hombres estén cerca de mí. Así dijo Dios. Ya no quiero más la ley. Yo quiero que mis hijos, los que me aman, estén cerca de mí. Dios cambió el plan. ¿Y cuál fue el plan? ¿Cuál fue el plan de Dios? Enviar a su Hijo Jesucristo a morir por nosotros. Estábamos destituidos de la gloria de Dios, pero vino Jesús a rescatarnos, a volvernos otra vez más donde está Dios. Jesús vino y dejó su trono y nosotros, por medio de la fe en Jesucristo, estamos cerca de Dios. Estábamos lejos, estábamos también fuera de la gloria de Dios, pero vino Jesús y entregó su vida, murió en la cruz del Calvario. Y tú en esta hora, si tú aceptas, yo acepté a Jesús, yo reconocí que Jesús fue clavado en la cruz por mí. Ustedes también deben reconocer que Jesús también murió por ustedes. Entonces, al aceptar a Él, tenemos vida eterna. Vamos a tener vida eterna con Jesús. Y cuando te cases, no vas a casar para vivir en problemas, sino para vivir la felicidad.
¿Me están entendiendo? Porque problema, pero si estás cerca de Dios, tú vas a ver la vida. Estábamos destituidos de la gloria de Dios, pero vamos a ver qué dice Romanos capítulo 3. Romanos capítulo 3, verso 21. Alguien alaba el nombre de Dios en esta tarde. Alguien deja el cansancio a un lado. Yo sé que casi toda la mayoría de nosotros empezamos en la mañana, pero no con eso no vamos a gozar, porque la presencia de Dios está con nosotros. Tenemos vida en Jesús, tenemos fe en Jesús. Verso 21. Ya me adelanté con la palabra, con el mensaje, pero vamos a leer Romanos capítulo 3, verso 21 al 23. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todo lo que cree en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Alabado sea el nombre del Señor. El primer hombre cayó y falló, no obedeció a Dios, pero vino el segundo hombre, que es Jesucristo. Él es el único que nos salvó en la cruz del Calvario. Ahora, al aceptar a Él, nosotros nos acercamos a Dios, porque no hay otro hombre bajo los cielos dado a los hombres, sino solamente por medio de Jesucristo. Por eso, con toda razón y con toda autoridad, Jesús vino a decirle: yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy el camino, la verdad y la vida. El hombre sufre consecuencia del pecado, pero hay un hombre que vino a rescatarnos y dio su vida una sola vez, el sacrificio. Jamás, hermanos, con chocolate Jesucristo, con yakil, tu zaklet. Por eso ya vimos, hermanos, toda la consecuencia del pecado de Abel, de Caín, de Adán. Y hay más hombres en la Biblia que sufrieron por causa de la consecuencia. Pero quisiera en este momento hacer la invitación para que ustedes piensen. Estamos destituidos de la gloria de Dios, estamos separados así. Escuchen eso, la Biblia dice: y lo sacó Dios. Cuando Adán fue sacado, toda su raza, toda su descendencia está afuera. Estamos lejos de Dios. Pero tú, Otzensul Jesucristo, ahora Jesucristo, Dios. Al aceptar a Jesús, nosotros vamos a estar cerca de Dios. Por eso dice la Biblia: la ley no va a cumplir, la ley no nos salva. Ahora la ley ya está en otro lado. Y por supuesto hay cosas que tienen que ver con la ley. Pero nosotros, hermanos, le estamos hablando del Antiguo Testamento. Estamos hablando de la ley, de los mandamientos. Pero hermanos, vino Jesucristo para cumplir todo. Y tenemos vida en Jesús. Pero si nosotros deseamos vida, nosotros podemos disfrutar. Ahora, a ver, los cristianos casados y que hoy estás bien con tu familia. Yo no sé si ustedes se gozan en un matrimonio. Alguien se goza, puede decir amén. Los que están gozando por una vida, estás gozando porque tienes a Cristo.
Tienes tu familia ahí, aunque hay hijos desobedientes, pero no te preocupes, tú sigues tu caminar con Dios. Si tu hijo no quiere arrepentir, tú sigue adelante, pero habla de Jesús, habla de Jesús. También habla cómo fue tu vida antes de conocer a Cristo. No tenga pena, siga adelante. La gente le gusta criticar, la gente le gusta señalar diciendo: ay, esos cristianos, pero su familia anda mal, incluso entre nosotros. Pero si tú estás bien con Dios, sigue adelante. Tú sigues testificando cómo era tu vida antes de conocer a Cristo. Pero ahora que tienes a Cristo, hay una vida diferente. Ahora, también puedes ver la consecuencia. ¿Qué puede pasar, hermano Abel, si tú empiezas a hacer pecado? No solamente tú vas a sufrir, tu esposa puede sufrir, tus hijas pueden sufrir. ¿Ven la consecuencia del pecado? Y yo no sé por qué los pastores caen, porque entonces los pastores dicen: no, es que el diablo, es que ustedes no saben cuál es mi no saben cuál es mi debilidad, no, ustedes no saben, y empiezan a hacer su publicación, ¿verdad? Usted no sabe que el ataque del diablo que viene, y ustedes no saben. Eso es lo que empiezan a decir. Pero miren, hermanos, no solamente yo puede sufrir, la iglesia también puede sufrir. Esas son las consecuencias del pecado. Un pastor, un líder tiene que pensar muy bien. El día si fracasa, si falla, toda la congregación va a sufrir. No solamente la gente va a sufrir, sino el nombre de Dios va a ser blasfemado, vituperado por la gente que no conocen a Dios. Eso es la consecuencia del pecado. Aunque van a hacer sus videos, aunque van a vuelven como gatos y empiezan a lavar sus caritas así como los gatos, aunque van a hacer su publicación ahí, y solamente los tontos también en el evangelio, los cobardes en el evangelio, son los que van a decir: ay, ese hermano tiene razón. Pero dice la Biblia que somos más que vencedores. Dice la Biblia que Jesús está con nosotros. Si el hombre falla, es porque quiere ser desobediente delante de Dios, no porque Dios se ha olvidado de él. Tiene que aprender eso. Si alguien falla, si alguien fracasa, es por su desobediencia. No porque aunque me regaña, aunque no me quiere, no es por eso voy a fracasar. Si no me dan la ofrenda, si no me dan para mi comida, jamás voy a fracasar por eso. Porque si yo sé que Dios está conmigo. Pero hay una causa de la desobediencia. Vuelvo a repetir: ¿por qué mucha gente está sufriendo? ¿Por qué la gente está sufriendo? ¿Por qué el hombre viene a decir: ya llevaron a mi esposa allá en Guatemala? ¿Por qué? Por el dinero. Hay que hablar la verdad. Yo sé que muchos dicen: ay, duele. Claro que sí. Hermano, ya no voy a perdonar a mi esposa porque lo llevaron. ¿Por qué? La Biblia manda que tú perdonas, porque tú también tienes la culpa. ¿Por qué lo dejaste? ¿Por qué hay mucho divorcio hoy? Por causa del pecado. Diga conmigo todos los casados: ¿por qué hay divorcios? Por causa del pecado. No es el plan de Dios. Pónganme atención todos los que están casados, todos los que van a casar. Un solo matrimonio. Un solo matrimonio. Si llega un día el tiempo difícil para ti, eso va a ser tu problema. ¿Por qué? Porque no pediste y no buscaste el plan y el propósito de Dios. No buscaste la bendición de Dios, la voluntad de Dios. Pero déjame decirte, el pecado tiene consecuencias. Y nosotros lloramos. He llorado, se puede contar unos 8 veces, por gente, por nuestros hermanos. Pastor, ¿qué voy a hacer? Yo también me dolió el corazón. Por culpa del hermano no puedo servir a Dios.
pero ¿por qué te casaste con él? Escúchame bien, yo voy a explicar eso en mamá. Y de repente ya no están, ya no vienen, porque nosotros no podemos casar a ellos otra vez. Aunque algún otro cabezón que puede decir así, es que no amamos, es que ¿por qué se fueron los hermanos? Se fueron por algo. Ya no están. ¿Por qué? Porque lo siento mucho, con todo el dolor de mi corazón, no puedo casar a ustedes, hermano. Es que está establecido en nuestra doctrina que no se permite segundo matrimonio, no se permite el recasamiento. Lo siento, hermano, lo siento, pero bienvenido, que Dios tenga misericordia en ti. Pero no van a buscar otra iglesia donde pueden casar otra vez. Pastor, pero siento en mi corazón que tengo que estar en esta iglesia. Sí, pero es la consecuencia del pecado. Imagínese cómo puede vivir uno que está en adulterio y que quiere acercar a Dios. No puede acercar a Dios, no, porque la Biblia dice, al dejar ya el adulterio, entonces tienen un privilegio de acercar a Dios. Por eso la honra sea para Jesús, solamente Él nos lleva al lado del Padre. Eso es lo que dice Romanos, que ya leímos. Vino la justicia de Dios a dejar la ley a un lado y cumplir la ley. Eso es la consecuencia del pecado. Hay consecuencias. Si el pecado no tiene consecuencia, entonces ¿por qué la gente anda con miedo ahí y andan escondiéndose? ¿Y por qué sale a la luz todo el pecado que uno hace? ¿Por qué sale a la luz? Porque Dios no puede ser burlado. ¿Por qué sale a la luz? ¿Por qué vienen a chillar? Sí, hermano, ya fracasamos, ya hicimos eso. Perdónanos, hermano. ¿Por qué vienen? Por causa del pecado. Imagine cómo puede venir un joven, un señorita, hermano. Nosotros queremos empezar a hablar. Si es el plan de Dios, un día nos vamos a casar, hermano. Pero viene con una alegría, con gozo. Si es que no quieren pecar delante de Dios. Así es la vida en Cristo. Así es la vida en Cristo. Tú no tienes que tener miedo, señoritas, hablando ya de señorita, hablando más del pecado. Mire, y así es tu vida. Tú tienes el derecho. Tú no tienes que tener miedo de tener un novio. No puedes tener miedo de tener una novia, pero ¿cómo puedo explicarle? Con reglamentos, bajo la orden de Dios. Pero hay consecuencia del pecado. Entonces, ¿por qué? Porque el hombre y la mujer no quieren cumplir con Dios. Hermanos, qué precioso profetizaste una bendición. Pero ¿de qué te sirve si estás destituido de la gloria de Dios? Destituido de la gloria de Dios, hermano. ¿De qué te sirve tener un mejor carro? Estás destituido de la gloria de Dios. Estás separado. Separado, estás fuera de la voluntad de Dios. Puede ser que tu familia está hoy creciendo con mucha energía y con crecimiento. Puede ser, pero de nada te va a servir. ¿Por qué? Porque todavía vas en camino de pecado. Termino con eso. Dios bendiga a los que van a arreglar su vida delante de Dios y hacer su matrimonio, porque ese es el plan de Dios. ¿Por qué Adán y Eva fueron sacados? Porque hicieron solos. Así viven muchas parejas que tienen hijos grandes, pero están viviendo tienen ¿cómo puedo decir? Están todavía en el noviazgo,
tienen todavía ese pecado que cualquier momento puede venir la consecuencia. Pero usted, véngase y haga la voluntad de Dios. Todavía tiene una unión libre. Cuando quieren separarse, se puede separar en cualquier momento. Y ya tienen hijos. ¿Quién va a sufrir? Tu hijo va a sufrir. Tu hijo va a sufrir. Esa es la consecuencia del pecado. Hermanos amados, Sul Jesucristo nunca klet. Estás en Jesús, manda el chetaj del Jesús. Él le dio todo en la cruz del Calvario y nosotros solamente nos falta cumplir lo que Él quiere de nosotros. Matrimonios, vuelvo a repetir, cuida su matrimonio. He dicho varias veces, he repetido varias veces, cuida su matrimonio. Nuestros hijos ya van a regresar a la escuela, cuidemos, oremos por nuestros hijos. ¿Quién de nosotros no le gusta estar con ese calor que hay ahorita, y estar en el parque y estar nadando ahí en un río? ¿Quién de nosotros no quiere? Pero tenemos que buscar a Dios, así vamos a tener vida. Porque el cuerpo le gusta. ¿Quién no quiere estar divirtiendo? Pero damos gracias a Dios por esta cantidad de gente que vinieron. Aunque hay un poco de calor, pero estamos gozando. Los que comenzaron en la mañana, aunque no estás con todo energía, pero por lo menos aquí estás sentado. Qué precioso es caminar con Cristo. Yo te doy un consejo. Cuando nuestros sábados, por eso nosotros tenemos los sábados, a veces hay noche de vigilia y hay bodas, pero hay sábados donde estamos libres. Aprovecha el tiempo de salir. No estamos diciendo que no salgas un momento a caminar con tu familia, pero vayan los sábados. Y cuando tenemos noche de vigilia lo sentimos mucho, pero vamos a gozar, a alabar el nombre de Dios. Pero aún todavía ustedes hacen. Cuando tenemos noche de vigilia, ustedes van en el campo, van en el parque, regresan tarde, ya no vienen en la vigilia. ¿Qué es eso? Eso no es la vida de cristiano. Todo tiene su tiempo. Cuando no tenemos nada un sábado, aproveche el tiempo, vaya con tu familia, vayan a hacer un poco de ejercicio o vaya a caminar con su familia. Pero en el tiempo de servicio, aunque hay calor, tenemos que venir a adorar a Dios. Porque no tenemos con qué pagar al hombre que nos salvó del pecado, que nos liberó. No tenemos, hermanos. Todo es gratuita, dice la Biblia. Gratuitamente, hermanos, gratuitamente. Por su gracia somos salvos. Jesús vino a salvarnos. Y eso no debemos de olvidar. Iglesia, toda cosa que puede suceder aquí, todo va a ser para la gloria del Señor. Sigamos orando por los milagros, sigamos orando por sanidades, sigamos orando por las almas, pero todo es para la gloria del Señor que nos libró. Porque si Dios me libró, si Dios me sacó donde yo estaba, Dios también va a sacar a los perdidos. Póngase de pie en esta preciosa tarde en el nombre de Jesús. Y mientras ustedes se pongan de pie, escuchen eso. Han hecho pregunta. Póngase de pie. Han hecho pregunta. ¿Por qué yo no puedo participar de la cena del Señor? Porque al participar de la cena del Señor, eso significa que tenemos una comunión con Él. Pero los que están destituidos, no, lo siento, no pueden participar de la Santa Cena. ¿Por qué? Porque no tienen comunión con el Señor. Han preguntado, ¿por qué no puedo participar? Bueno, ¿cómo está tu vida delante de Dios? Estoy en un problema. Yo soy bautizado, me bauticé, pero estoy juntado sin matrimonio. Lo siento mucho, estás en pecado. No puedes participar de la Santa Cena. Mientras ata tu il
porque han ahunchumlal Jesucristo. Estas copas y estos panes representan el cuerpo y la sangre de Cristo que fue derramado por nosotros. Pero todos los que van a participar son los que se han arrepentido de verdad. Hermano, en la imanton participar, en la imanton tunjagna participar mientras hasta il puede ser o bautizarna, pero de repente okna chmila, de repente okna chujla, y después na pantena tu Dios na patrimonio no gela como geya ve tu hasta il, pero chusha hakatastin Dios haya tu il hakalibrasa con Dios mlaisen participar na laisen sitia chumlal Jesucristo hasen zatien Biblia te quejo, hermano, ni a que se cajbel gokmenchana, ni a kuncha gokona lukena, hacen zatia en Jesús. Hatun ya yetatun doxlan, hatun ya yetatun reconciliar en manxalay. Acércase si alguien quiere aceptar a Jesús. ¿Quién me puede dar? Acércase si alguien quiere aceptar a Jesús. Vamos a hacer un momento la oración. Estábamos destituidos de la gloria de Dios, pero vino Jesús a rescatarnos, a volvernos otra vez para tener comunión con nuestro Padre. ¿Quién me puede dar? Un momento más, si alguien quiere aceptar a Jesús. Un momento más, si alguien quiere venir a gozar y tener una vida con Jesús. Atruya y esta sundoxlan, ya que bautizar, después chuste. Precioso. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús por la vida que nos has dado, por el perdón que nos has dado, Señor. Lo has dado a todo, pero a veces, Dios mío, el ser humano no le gusta aceptar, no le gusta entregar su corazón. Padre, pedimos misericordia, te entregamos en tu mano, mi Dios amado. Pero gracias por los hombres y las mujeres que siempre están dispuestas a servir a otros, a apoyar, Señor, para hacer tu voluntad. Y yo te doy gracias, Señor, por la vida de mis hermanos, la vida de la iglesia. En esta hora te damos gracias por nuestra salvación, te damos gracias y queremos cuidarla en esta hora. Hoy en adelante quiero cuidar mi vida, hoy en adelante quiero agradarte, Padre, en el nombre precioso de Cristo. No hay otro. En este momento, Padre, entregamos la vida de mis hermanos, mis hermanas que van a participar de tu cuerpo y de tu sangre en esta hora, Padre. Señor, yo sé que estos panes y estas copas están bendecidas en tu nombre, Señor. Por eso te damos gracias en el nombre precioso de Cristo. De nuevo, Padre, entrego y bendigo estas copas y estos panes para la gloria de tu nombre, Jesús. En esta hora, Padre, te damos gracias. Dios mío, bendiga a todos aquellos que están siguiendo nuestra transmisión, mi Dios amado, en el nombre precioso de Jesús. Renuévame, Señor. Elmer Fuentes quiere reconciliar y arreglar su vida delante de Dios. Pon en mí tu corazón. Desde Georgia, un aplauso fuerte a Jesús. Mientras los hermanos que van a participar, mientras los hermanos que van a repartir que se acercan, pero vamos a hacer la última oración por la vida de Elmer. La honra sea para Dios. Cuando se están contentos en esta hora, Elmer Fuentes va a decir, si alguien más
Hay tiempo todavía. Si alguien más quiere arreglar cuenta con Dios en este momento, hermano Elmer, te felicitamos con todo el corazón. Hay consecuencia del pecado, pero hoy es el tiempo que salgas del pecado y diga conmigo en esta hora: Señor Jesús, en esta tarde reconozco mis pecados. He hecho todo mi ansiedad. Delante de ti he pecado. Reconozco que moriste en la cruz del Calvario por mí. Por eso te pido perdón y te pido que caminas conmigo. Te pido que me cuides. Gracias, Señor, por perdonarme. Y escriba de nuevo mi nombre en el libro de la vida. Prometo seguirte y caminar contigo. Gracias por perdonarme. Amén. Damos gracias a Dios por la vida de un alma, por un alma que arregló cuenta con nuestro Dios. Padre, bendiga su vida donde se encuentra. Desde Georgia, Señor amado, bendiga su vida, Señor. Dios mío, encamínalo, Señor, en el camino de la vida. En el nombre de Jesús yo te pido en esta preciosa hora. Amén y amén. Aleluya, Jesús. Que se pongan de pie todos los que van a participar en la Santa Cena. Nuestros ancianos van a pasar en esta hora. Gloria sea el nombre de Jesús. Gracias, Señor.